Muy buen día, amados míos. Randy Garvey aquí en Eri Podcast saludándoles. Espero que se encuentren bien. Pues fíjate que hoy quiero platicar contigo, con cada uno de ustedes, el tema de hablando de la iglesia. Hace tiempo compartí un tema hablando de los profetas, hablamos de la profecía y hoy quiero hablar con ustedes de la iglesia. Ustedes que van o vienen aquí a el río Tlaxcala saben que el domingo toqué el tema. Quiero retomar un poquito de lo que platiqué con ustedes el domingo, un poquito también de lo que he tocado en otros podcasts. Y ahí va, para comenzar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es tan importante saber esto. Pero para comenzar vamos a hablar de lo que no es la iglesia. La iglesia, para comenzar, no es un edificio. Y yo sé que tanto aquí en México como mi tierra, tenemos el mal costumbre de hablar a un edificio como la iglesia. Aquí donde estamos, por ejemplo, en Tlaxcala, decimos pues la iglesia de Ocotlán, perdón, o la iglesia X, ¿verdad? De San Juan. Pero la iglesia en la Biblia nunca se refiere a un edificio, pero nunca. Ni una vez en la Biblia la iglesia hace referencia a un edificio. Entonces, necesitamos realmente cambiar esta maña de llamar a un edificio la iglesia. De hecho, el nombre técnico, si tú quieres llamar un edificio como un centro de adoración, de hecho, incluso algunas congregaciones se llaman Centro de Adoración X, ¿verdad? Las Lomas o lo que sea. Entonces, la palabra correcta es templo. Un templo es un edificio donde hace culto religioso. A veces los templos son cristianos, a veces son católicos, a veces son paganos incluso, pero esa es la palabra correcta. El edificio donde se hace culto religioso se llama un templo. Entonces, ¿qué es una iglesia? Pues la iglesia es el pueblo mismo. La palabra significa literalmente asamblea. Esa es una iglesia, una asamblea. Ahora, entendiendo todo el contexto bíblico, la iglesia, puedes llamarla la asamblea de los justos. No es cualquier asamblea. La verdadera iglesia no es un club religioso, no es una organización nada más, es realmente una asamblea de los justos. No es una organización, aunque una organización puede estar adentro de ella. Por ejemplo, el Río Internacional es el nombre de nuestra asociación religiosa aquí en México. Y nosotros, yo quiero pensar que el Río Internacional es parte de la iglesia de Jesucristo, pero no es la iglesia de Jesucristo. Algunos movimientos se han puesto nombres que son muy exclusivos. Por ejemplo, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y yo no digo que hay algo mal con tener este nombre, siempre y cuando entiendan que ellos no abarcan todo lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios o la iglesia del Señor. A mí me gusta decir a mi gente aquí en Tlaxcala, el río, nuestra iglesia, es como un grano de mostaza, no grano de mostaza, eso no quiere decir, un grano de arena en la playa del reino de Dios. Sí, es como un grano de mostaza en que es muy chiquito, ¿verdad? En comparación a otras iglesias, apenas yo estaba escuchando una iglesia que tenía casi 40,000 miembros. Hay iglesias con más que 100,000 personas. Entonces, sí, en este sentido, nosotros aquí en el río somos como un grano de mostaza. Pero el comparativo que quiero hacer es que una congregación, cualquiera que sea, es como un grano de arena en la playa que se llama el reino de Dios. Entonces, ninguna organización abarca el reino de Dios. Puede ser que es parte o abarca la iglesia. Puede ser que es parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Es solo parte de la iglesia. Porque la iglesia
tiene dos, bueno, yo les quiero enseñar dos, digamos, aspectos de la iglesia. Una, hay una iglesia universal e invisible. Ahora, no te confundas esto con la iglesia universal, que es una secta. No estamos hablando de pare de sufrir o nada por el estilo. A veces los hombres se apropian de nombres bíblicos o teológicos para etiquetarse a sí mismos, pero esto no quita la verdad del verdadero nombre o descripción de lo que es. ¿Qué es la iglesia universal e invisible? Es el conjunto de todos los verdaderos cristianos en todo el mundo. ¿Y qué es un verdadero cristiano? Pues no es alguien que tomó puerto 1 o puerto 2 necesariamente, no es alguien que firmó una tarjeta, no es alguien que hizo un pacto con un grupo religioso. Lo que es un verdadero cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por un encuentro personal que tuvo con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Esta persona que Dios transformó su corazón. En la Biblia hay varios sinónimos con esta. Hablamos de ser salvos, de nacer de nuevo, de ser regenerados, etc. Entonces, un verdadero cristiano no es alguien que dice, pues yo nací en cuna cristiana. Bueno, eso no te hace cristiano. Lo que hace un verdadero cristiano es la experiencia propia que uno ha tenido con el Señor. Y esta persona también debe de confesar esta experiencia que ha tenido en las aguas del bautismo. Entonces, cuando esto pasa, uno llega a formar parte de la iglesia universal e invisible. Invisible porque no es una denominación, no es una organización, no es la iglesia apostólica, católica, romana, no. Es de todos los cristianos, sean africanos, chinos, americanos, rusos, mexicanos, en todo el mundo, todos los que hayan conocido realmente a Dios por medio de Jesucristo, estos forman la iglesia universal. Pero también la iglesia tiene un aspecto local. El apóstol Pablo a veces escribía a la iglesia de Dios en Corinto, por decir. Entonces, cada ciudad tiene una iglesia o muchas iglesias en una. Si cada congregación, esperamos, forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en nuestro caso, en el Río Internacional, nosotros tenemos una iglesia, una asamblea de los justos en Tlaxcala, en Apizaco, en Telocholco, en Huamantla, en Tlaxco, en Calpulalpan, en Santa Cruz. Estamos formando en Zacatelco, en San Pablo del Monte, ¿me entiendes? Entonces son varias diferentes iglesias locales, cada cual en su local, que forman una gran iglesia universal junto con los demás o las demás iglesias en el mundo. La iglesia es la asamblea de los justos. ¿Qué es un justo? Bueno, ya lo expliqué. Esta persona que nació de nuevo, esta persona que tiene una relación con Dios. De hecho, la Biblia dice que, o habla del término, no quiero citar el texto ahorita, pero habla del término de que Cristo en su sacrificio, cuando creímos en Él, hizo una transferencia con nosotros. Él tomó nuestros pecados, nosotros tomamos su justicia. ¿Sí? Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, hay una transformación de nuestra naturaleza, una transformación del corazón de uno. Uno cambia. Y si no, yo dudo su salvación. La Biblia dice, si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, ya todo está hecho nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene su conversión, realmente es eso. Es una conversión. La persona está convertida, está cambiada, está transformada cuando conoce a Cristo. Ahora, diferentes personas
puede ser que tienen diferentes experiencias. Hay personas que sus cambios son más radicales y más repentinos que otras personas. Pero una cosa es segura: todos los que realmente conocen a Dios por medio de Jesús cambian. Todos. Uno que dice, no, pues yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, y no ha cambiado nada en su vida de él antes de Cristo y después de Cristo, está engañada esta persona, porque Cristo cambia a la persona. Ese es el significativo de la cruz, es que Jesús murió por nuestros pecados para que seamos libres de pecado. La Biblia dice que Dios nos liberó o nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que se llama Jesús, en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. Entonces la transformación es céntrico en la creencia cristiana. Todos los verdaderos cristianos han pasado una transformación personal, radical, en su interior. Bien. Ahora, el domingo, nosotros, ustedes que conocen la congre, estamos bajo una lona y varias cientos de personas se reúnen cada domingo bajo la lona. Y si alguien llega vamos a decir que hay un visitante que llega de afuera y no sabe nada del río, a esta persona podría llegar y decir, wow, qué gran iglesia o qué iglesia grande es así. Es este lugar, pero lo que hay que entender es esto: no toda la gente que uno se ve en un culto, no toda esta persona, bueno, por lo menos en caso nuestro, toda la gente que uno ve en un culto del río, no es el río. Sí, no es el río. Sí, porque tenemos gente que nos visita cada semana que no tiene ningún compromiso con nosotros y ni siquiera tiene un compromiso con Cristo. Sí, tenemos gente que está investigando el evangelio a ver si entra, si no entra. Por alguna razón decidieron llegar, pero todavía no hay un compromiso ni con Dios ni con su iglesia. De hecho, hemos identificado 5 círculos de pertenencia o no pertenencia. Son los no convencidos, los que llegan por X razón, pero para nada están convencidos, nada más vienen por alguien les invitó o algo, ¿verdad? Después tenemos los no comprometidos. Estas son las personas que han llegado varias veces, como que les gusta, pero están investigando todavía, pero no han hecho ningún compromiso, quizás ni con Dios, mucho menos con nosotros. Después tenemos los miembros. Estas son las personas que han confesado a Jesucristo en bautismo, han tomado una clase que nosotros damos de introducción a la congre, que se llama Puerto 1, donde explicamos las doctrinas básicas que creemos y cómo nos gobernamos, etc. Y toman la Santa Cena. A ver si uno de estos episodios no toma el tiempo para explicar por qué tomamos la Santa Cena cerrada, qué significa la Santa Cena. Si Dios quiere, lo vamos a hacer. Pero, amigo, es la Santa Cena que identifica en nuestros cultos mayores en el río quiénes son de la iglesia El Río y quiénes están visitando. Yo creo que en cualquier domingo, no tengo la cifra exacta, pero yo me imagino que cualquier domingo podría haber 300 personas que toman la Santa Cena y otras 100 que no. Entonces, nada más con un vistazo, porque nosotros practicamos este costumbre antiguo y muy importante para mí, que se llama la comunión cerrada. Quiere decir que solo servimos la Santa Cena o la Santa Comunión a los nuestros, a los que son miembros de la congre, y para ser miembro tienes que hacer algo, ¿verdad? Entonces, por esta costumbre, nada más con un vistazo, alguien puede echar un vistazo en la congre y puede decir, los que tienen la copita y el panecillo en sus manos, ellos son de la iglesia El Río, y los que no lo son.
Y a grandes rasgos, así es. Ese sí sería una manera correcta de hacerlo. Ahora, yo recuerdo cuando comenzamos a dar la Santa Cena de esta forma. Hay iglesias o asambleas de justos, bueno, deben de ser justos, asambleas de creyentes en Cristo que dan la Santa Cena a quien sea. Sí, es decir, que si tú llegas y tú dices, sí, yo soy cristiano, te dan la Santa Cena. Yo no creo que eso es ni sano, ni bíblico, nada por el estilo. Pero lo que está pasando hoy en la iglesia que les quiero hablar, una iglesia tiene que tener estándares. Estándares. Una iglesia tiene que tener estándares. Porque una vez más, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de los justos. No es una asamblea de los cuates, asamblea de los vecinos, asamblea del barrio, nada más. La definición de la iglesia es la asamblea de los justos. ¿Por qué somos justos? Porque todos hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados, para que seamos liberados de ellos, no para que vivamos en ellos, que fue sepultado y que resucitó de los muertos. Y este resucitar de los muertos es muy importante porque nuestra experiencia personal de transformación es por el poder de la resurrección. Entonces, porque Jesús resucitó de los muertos, Él me da el poder de ser cambiado. Él me da el poder de dejar cualquier hábito. Tristemente, en estos días, yo me di cuenta que uno de mis grandes héroes, uno de los predicadores que yo estimaba arriba de mis héroes, ha caído. Ha caído. No quiero mencionar su nombre, muchos de ustedes ni van a saber quién es americano, pero ha caído de la sana doctrina. Él cree que la iglesia debe de pedir disculpas a un cierto sector de personas inmorales porque hemos sido tan duros con ellos, Señor. Pero lo que yo quiero recordarles, y yo estoy completamente en desacuerdo, ¿sí? con mi ex mentor, mi ex maestro. Sí, porque no es cierto. La iglesia no... ¿Cómo vamos a pedir disculpas por la muerte y resurrección de Jesús? Y precisamente la muerte y resurrección de Jesús fue para salvarnos de nuestros pecados, no para acomodarnos en nuestros pecados. Era para liberarnos de las ataduras demoníacas, no dejarnos atados porque así nacimos. No. Sí, todos nacimos pecadores. Pues neta, todos nacimos pecadores. Y por eso Jesús vino, por eso Jesús murió y por eso Jesús resucitó. Para que por el poder de su resurrección, tú y yo podemos ser transformados y liberados de cualquier pecado, maña, dificultad, brujería, lo que sea que nos está atando. Jesús dijo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza, que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los conduce a cometer inmoralidades sexuales. Esa es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio heterosexual de un hombre y una mujer, ¿sí? Inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados por los ídolos. Y después Jesús habla de que le dio tiempo de arrepentirse, no lo hizo, que va a matar hasta sus hijos. Es muy bravo el Señor Jesús en esta forma. Entonces, ¿qué quiero decirles, amados? Somos una asamblea de los justos, no de los corruptos, de los santos, no de los inmundos, que vivamos en santidad. Hasta la próxima.